Ya somos un montón, ¿verdad? Nada más para este curso de Administración Financiera Familiar. En Metepec es igual, nos estamos atascando ahí. Y Dios hoy también quiere seguir hablando de este tema, porque yo creo que Dios tiene un gran propósito para el dinero. Tal vez mucho más que hace muchos años, porque los tiempos han cambiado, porque estamos llegando a una nueva era probablemente. Y pues vamos a ver que Dios está hablando mucho de una transferencia de riquezas. Transferencia de riquezas es muy importante porque hay mucho dinero en el mundo, pero no se está utilizando bien. Y ahí quiero que empecemos con una palabra. Vamos a Proverbios 13. Proverbios 13, versículo 22. Ahí Dios nos está hablando de algo muy importante. Dice ahí, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Ahí Dios nos está hablando de la transferencia de riquezas del mundo, de los incrédulos, de los pecadores, a los justos. ¿Quiénes son los justos? Hay 2 aquí, 3, 4. Bueno, los demás, ¿qué? ¿Verdad? Dios quiere ver una transferencia porque Dios tiene planes en esta época y Dios ha reservado las riquezas del pecador, es su dinero, para la cosecha de los últimos tiempos. ¿Quién se está dando cuenta que estamos bien cerca del fin? Yo nada más vi ayer o antier en las noticias un aviso de Ahmadinejad, que es el presidente de Irak, que está diciendo que tenemos que quitar el tumor canceroso que hay en este mundo, hablando de Israel. Es el presidente de este país que lo dice públicamente en los medios de comunicación. Quiere decir que estamos, yo no sé a cuánto tiempo. Estaba leyendo los libros de Joel Rosenberg, que habla muchísimo de esto. Les recomiendo leer Epicentro, el 12º imán, de todo esto. Él tiene un ministerio profético y hablaba de esto. Y yo en la vacación estaba leyendo su última novela y él estaba hablando, diciendo, va a haber terremotos en Irán. Irán se va a levantar para destruir a Israel. Hubo un terremoto en Irán y al mismo tiempo él dice, pero no son terremotos, son pruebas nucleares en el subterráneo para preparar el ataque final, para la destrucción de Israel. Estamos en el último momento. Y Dios necesita hacer ahorita esta transferencia de riquezas para que los justos puedan empezar a bendecir las obras y mandar gente para salvar los últimos que se tienen que salvar antes de que Jesús regrese por su iglesia aquí en la tierra. Por eso está hablando de esto. Dios ya no va a hacer ninguna restricción para los justos. Dios tiene una inmensa riqueza guardada para realmente su uso antes de su segunda venida. Y no solamente para la iglesia, también para Israel. Y vemos que cosas están cambiando. Israel está descubriendo muchísimo petróleo, cosas que no existían antes. Se está desatando las riquezas ahorita a favor del pueblo de Dios. Dios quiere que se comparte el nuevo pacto de amor, de bondad, de paz, de misericordia. Y no quiere que falte nada. Y que no haya nada roto en el reino de Dios para compartir el evangelio. Por eso estamos hablando de esta transferencia de riquezas que está empezando a ocurrir. Regresamos, vamos a Deuteronomio 8. Dios nos ha hablado de esto hace muchísimo tiempo.
Y vamos a tratar de entender cómo funciona esta transferencia. Deuteronomio 8:16. Dice ahí que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza, sino que acuérdate de Jehová tu Dios. Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como hoy, como en este día. Dios ha puesto en el pueblo de Dios este poder para hacer las riquezas. Además de prever una transferencia, Dios nos da poder también sobre las riquezas. Va a haber transmisiones patrimoniales tremendas durante tiempos de recesión. Pero Dios nos está hablando de cosas importantes. Los que están en deudas, los que viven en contra de las enseñanzas de Dios, no van a poder pagar sus cuentas, van a perder la riqueza que han ganado. Los que no están en deudas, que han seguido las enseñanzas de Dios, con el dinero que van a tener almacenado, van a poder comprar las riquezas de los deudores. Es una de las primeras cosas que va a suceder en la transferencia de riquezas. Una parte de esto se nos fue enseñado en Dallas cuando estábamos ahí, los que estuvieron conmigo. Estuvimos escuchando de los día tras día, ya debes de vivir libre de todas deudas. No vas a poder asistir y participar de las transferencias de riquezas si tienes deudas. Porque va a haber muchísima presión sobre las finanzas. Debemos de cuidarnos muchos. Se va a decir, ¿cómo van a ser transferidas estas riquezas de los impíos a los justos? Primeramente, va a ser de manera sobrenatural. Por acción, muchas acciones a veces del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a empezar a mover a gente a favor de la iglesia. Gente que no conoce a Dios. Y lo hemos ya visto. Gente que nos ha dicho, ¿sabes qué? No me gusta lo que estás haciendo, pero veo que está bien. Aquí está dinero para tu obra. Nunca vienen a la iglesia ni quieren saber de Cristo. Esta gente ya empieza a dar. No sabe por qué, pero está dando. Alberto Motesi es un gran evangelista argentino que llena estadios para evangelizar, para nada más compartir el plan de salvación. Esa vez que el dinero no lo pide a la iglesia. El dinero para rentar el estadio, el dinero para el sonido, el dinero para los videos, el dinero para la logística, la pide al gobierno local, la pide a la Coca-Cola, la pide a Kimberly Clark, la pide al mundo. Porque estamos en esta época donde las riquezas van a ser transferidas al reino de Dios. De la misma manera que Elías, cuando estuvo solo, pues no vinieron ahí los judíos ahí que creían en Dios, buscarlo en la cueva. ¿Sabes qué? Te voy a dar un poquito de comer, un poquito. No, ¿qué hizo Dios? Mandó cuervos. Algo que no es de su reino. Eso es lo que está pasando en estos tiempos. Es lo que vamos a empezar a vivir. Va a haber transferencias de dinero solamente por la gracia y el favor de Dios. Pero sin embargo, los ricos no darán todo, ni a todos. No va a ser una regla tampoco. Va a haber otras cosas. Es importante saber que los ricos del mundo no te van a perseguir en la calle para darte sus riquezas. El mundo está dirigido por un espíritu de avaricia. Entonces no va a ser la manera más común para recibir estas transferencias de riquezas. Ellos son atados en general por la avaricia. Y el Dios de ellos es el dinero. Ellos también dan a cambio.
reconocimiento, retorno, ¿no? Evitar impuestos, calmar su conciencia, cosas así. Entonces, aunque vamos a ver muchas veces que el Espíritu Santo va a mover corazones duros a favor del reino de Dios, no podemos decir que va a ser la forma en la cual la gran transferencia va a ocurrir. La gran transferencia de riquezas a los justos, escuchen bien, se va a hacer a través de la sabiduría de Dios. Dios nos va a empezar a hablar de la misma manera que Dios habló a José cuando estaba con Faraón y le dio una sabiduría impresionante que un solo hombre en esta tierra se enteró que iba a haber hambruna y primeros 7 años de gran cosecha. Un solo hombre lo supo, porque este hombre recibió información, más bien vamos a decir, revelación de Dios a través del Espíritu Santo a este hombre. Y este hombre hizo una transferencia de riqueza, la vivió. El faraón era el hombre más poderoso, más rico del mundo. ¿Y qué le dijo Faraón a José? Todo lo que yo tengo es tuyo. Admínistralo, manéjalo. Una transferencia de riquezas tremendas es lo que permitió rescatar a Israel de la muerte definitiva. El diablo está ahí para matar a todos. Pero Dios reveló a un hombre una transferencia de riquezas. Y él pudo mantener el pueblo judío vivo. Y especialmente sus hermanos, del cual Judá iba a tener la tribu más importante de la historia, porque es la tribu de donde viene Cristo, el Mesías, el Salvador. ¿No? Entonces ahí vemos un ejemplo de una transferencia. Mira, Proverbios 8:17. Las riquezas son para los que aman a Dios. ¿Qué dice ahí? Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Dios nos está hablando otra vez que en Dios, cerca de Él, están estas cosas. Nosotros muchas veces tenemos que pedir la victoria en las batallas financieras, cuando lo que deberíamos de pedir es sabiduría para ganar. Tu Dios sabe exactamente lo que está pasando. Conoce exactamente las necesidades del reino de Dios. Y está dispuesto a hacer una enorme transferencia de riquezas, porque quiere usar a todos los que, como dice ahí, le aman. Pero hay una cosa también, por eso nos pide de ser sabios. Dios no va a dar dinero de un pecador astuto, inteligente, diligente. No va a dar el dinero de esta persona a un cristiano tonto y flojo que lo va a echar a perder. ¿Estamos de acuerdo? Dios no está loco tampoco. Dios va a darte cuando hay un plan, cuando hay un corazón dispuesto para hacer su voluntad y tratar de hacer que el evangelio llegue por todos lados. Por eso quise enseñarles la ofrenda que hemos hecho de estos 3 techos ahí en Chiapas y en Tabasco. ¿Por qué? Porque ahí vemos que el dinero de los justos están trabajando para la obra de Dios, enseñando que aquí hay un corazón para la obra del Señor. Hay un corazón para extender el reino de los cielos en esta tierra, no importa lo que va a suceder. Y esto es lo que va a provocar en nosotros esta transferencia de riquezas. Dios está derramando sobre todos sus hijos una sabiduría fuera de lo común. Pídela. Y esta va a producir ideas de negocios fuera de lo común.
y estrategias de inversiones fuera de lo común, y eso va a dar resultado a una gran transferencia de riquezas. Muchos creen que la transferencia es decir, voy a abrir mi bolsa, a ver qué cae. No, Dios no funciona así, nunca lo va a hacer. Dios quiere ver hombres y mujeres de fe que defienden la palabra, que defienden sus fees, que realmente están ahí en la tierra diciendo, y yo me paro sobre la roca, no me importa lo que está sucediendo, lo que están diciendo, yo voy a seguir haciendo lo que Dios me ha pedido, y hasta en el último día. Entonces tienes ministerios grandes, tienes ministerios que alcanzan. ¡Qué bendición! El hermano Wayne Myers que va a celebrar en 2 semanas 90 años, que no deja de trabajar y que gracias a él nosotros tenemos un terreno donde podemos sembrar. Y es lo que nos prospera a todos. Gloria a Dios. Es lo que se necesita. Y Dios te va a dar a ti y a mí y a todos nosotros una sabiduría nueva para hacer riquezas. Unas revelaciones de dónde poner tu dinero, unas revelaciones de cómo usarlo, unas revelaciones de cómo dar. Y eso es lo que Dios quiere ver en nosotros, hombres y mujeres sabios, pero de sabiduría divina, porque la sabiduría humana está fracasando, no ha logrado nada. El mundo sigue inestable como al principio. Solo Dios es firme, estable. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su reino es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Entonces, ¿cómo van a llegar los reinos, en el reino, todas las riquezas que necesitamos para mandar? A través de diezmos, a través de ofrendas. Y para hacer mucho, necesitamos que los diezmos sean grandes. Y para que haya grandes diezmos, debe haber grandes negocios. Y el negocio está en las manos de la iglesia. Dios ha preparado grandes negocios para su iglesia. Grandes oportunidades económicas para su iglesia. Debemos de estar listo y sabio. Debemos de ser mucho más sabios que antes. Las oportunidades van a pasar y no las podemos dejar ir, porque las oportunidades económicas que van a llegar a tu familia, a tu negocio, a tu trabajo, es para salvar almas. Y es importante salvar almas, porque esto es lo que le interesa a Dios. ¿Qué dijo Jesús en Lucas 18:10? Yo he venido a buscar lo que se había perdido. Nosotros debemos de seguir la obra de Jesús en esta tierra. Y se necesitan muchos recursos. Y Dios está dispuesto a pasar los recursos de los impíos a los justos. Son los tiempos hoy. Dios está esperando una segunda transferencia. La primera es la que llega a tu negocio o a tu vida. La segunda es la que va a llegar al reino. Y ahí es donde las cosas son más difíciles. Muchos creyentes todavía no entienden el concepto de ser fiel a Dios con sus finanzas. En lugar de dar y de pedir bendición, muchos están deteniendo lo justo y además de eso, todo lo demás. Tenemos de despojarnos del espíritu que ha venido a poner temor sobre nuestras finanzas. Temor, como lo estamos aprendiendo entre semana, dejar de vivir hacia la seguridad financiera y empezar a levantarnos en la libertad económica, porque esto es el plan de Dios. La seguridad financiera es esclavitud y la libertad financiera es el plan de Dios para ti y para tu familia. Y debemos de dejar de pensar como piensa el mundo.
Debemos de vivir por fe. Solo la fe agrada a Dios. Pero podemos decir que alguien que no diezma y ofrenda agrada a Dios. Alguien que no agrada a Dios, ¿lo podemos llamar justo? No. ¿Y la transferencia de riquezas es para quién? Los justos. Debemos de tomar conciencia de esto. También muchos cristianos siembran y después dicen es que no cosecho bien. Eso en general es señal de una siembra que no es constante. Los campesinos lo saben. Si yo siembro este año, cosecho el año próximo. Si el año próximo no siembro, no cosecho. Y me voy a apretar el cinturón porque no voy a comer. Es lo mismo en nuestras vidas espirituales y económicas. Si tú siembras constantemente, la cosecha es constante. Y entonces tú tienes derecho a este acceso a la transferencia de las riquezas. Nuestro sistema de vida no está garantizado por lo que ganamos. Está garantizado por lo que fielmente sembramos. Les repito eso porque es importante. Nuestro sistema de vida no está garantizado por lo que ganamos, sino que es garantizado por lo que fielmente sembramos, que es muy, muy, muy diferente. Muy diferente. Podemos estudiar, conocen los dos, todos a estos dos, ¿no? Josué y Caleb. Dos personajes de fe. Realmente los dos que pudieron entrar en la tierra prometida de la primera generación, hombres de Dios, pero muy, muy, muy diferentes, con una trayectoria muy diferente. Parece que Caleb era más de fe que Josué, porque a los 85 años se fue, atacó su monte, sacó a la gente de ahí y dijo, todavía estoy muy fuerte, la fuerza del poder de Dios está en mí y yo voy a vencer, y venció. Y ganó su territorio y ahí vivió muy, muy bien. Pero no fue Caleb que fue escogido por Dios para llevar a cabo la obra que Moisés empezó. Es decir, ¿por qué si los dos regresaron, fueron los únicos dos que dijeron, vamos a la tierra prometida, nuestro Dios nos va a dar esto, no hay problema? Los dos llegaron al mismo tiempo. Los dos defendieron la tierra prometida y la palabra de Dios. Pero uno fue el gran líder que sucedió, ¿cómo se dice? A Moisés. ¿Qué ha pasado? Hay un liderazgo conquistador, es el liderazgo de Caleb. Perdón, es el liderazgo de Josué. Josué fue el conquistador, fue el que entró en la tierra prometida. La diferencia entre los dos hombres, entre Josué y Caleb, y mira que la diferencia es enorme a nivel de posición en el reino de Dios. Caleb conquistó para tener. Josué conquistó para repartir. Uno tiene un libro entero de la Biblia que tiene su nombre. El otro tiene nada más unos versículos. La grandeza de un hombre no es el que conquista para sí mismo, sino que conquista para el reino de Dios. Ahí se hace toda la diferencia. Y ahí vemos a un hombre, Josué, que llegó a tener una autoridad impresionante en su época. Un hombre que realmente tuvo un liderazgo fuerte. Yo me hubiera sentido muy mal en su lugar, porque seguir el liderazgo después de Moisés no es fácil. Moisés era el líder más grande de la historia. Y llegas a ser el segundo.
Pero él entendió algo: yo voy a conquistar, pero no para mí, sino para repartir en el reino de Dios. Eso es lo que pasó, eso es lo que hizo la diferencia entre estos dos hombres. Vio su punto de vista personal, el otro vio el reino de los cielos. Son muchos los cristianos que solo piensan en prosperar para su propio bienestar, y eso es ser como Caleb. Pero esto obstaculiza la transferencia de riquezas. Debes de saber que Dios te va a dar para que tú puedas dar más. Dios no te va a dar para llenar tu cuenta de banco, porque Dios primero quiere enseñar que no dependes del banco, no dependes de lo que tienes, sino que vas a depender de lo que das. Lo vas a recibir conforme a lo que estás dando. Es lo que estamos viendo también los miércoles, ¿verdad? En el reino del mundo la gente vive por recibir, gastar y dar. Nosotros en el reino de Dios vivimos por dar, recibir y gastar. Estamos en el último lugar porque no tenemos que ponernos en primer lugar, porque ya estamos en el primer lugar de Dios. Dios piensa primero en ti. Vamos a modificar Mateo 6:33, ¿no? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, porque Dios primeramente piensa en ti. Por eso eres bendecido. Pero cuando pensamos que tenemos que cuidar nuestro dinero, no puedo dar porque quién sabe si me pasa algo, estamos reconociendo que la prosperidad que tenemos la hicimos nosotros. No estamos reconociendo que Dios es el proveedor, y menos estamos reconociendo que creemos en sus promesas, que Él es el buen pastor y que nada nos faltará. Entonces finalmente decimos a Dios: está muy bonito tu Biblia, pero hasta aquí, porque no me vienes con estas cuentas, porque no te creo. ¿Es difícil vivir por fe al principio? Sí, claro. ¿Por qué? Porque tienes que modificar todo lo que hay aquí. ¿Has vivido cuántos años escuchando siempre: cuidado con tus gastos, cuidado con tu economía, haz muchos ahorros, no gastas tanto, no das a nadie, acumula primero? ¿No es lo que hemos escuchado? Busca un trabajo que te dé seguridad. Y ya estás encerrado, atado para toda tu vida. Y dices: ¿qué hago, Señor? Yo no prospero, soy el Hijo de Dios, el Todopoderoso, se me olvidó de mí, ¿verdad? Vamos a ir a chillar. No, tenemos que hacer un gran cambio. Un cambio a la vida de fe. Nosotros somos llamados a vivir por fe, no por vista. Puedes abrir tu cartera, vaciar y no desanimarte porque es que es lo que Dios me va a llenar al ratito. Yo no dependo de lo que veo aquí adentro, dependo de lo que hay arriba, ¿o no? Porque si dependes de tu cartera, pues tiene un límite. Aunque le metes billetes de 1,000, vas a ver que después de unos 20, 30 no entran. Pero si dejas la lluvia de Dios caer sobre tus finanzas, ya no te vas a preocupar de lo que tienes, vas a preocuparte para estar conectado con tu fuente económica. Dios es tu fuente de vida, ¿o no? Él te dio vida. Bueno, ¿tú crees que Dios te dio vida diciendo: pues a ver, ahorita cómo lo haces? No, te da vida, te da talentos, te da dones, te pone recursos, te mete en una tierra, un lugar perfecto para vivir. ¿Tú crees que uno va a seguir con lo demás? ¿Tú crees que Dios no sabe que para mandar un misionero a África hay que pagar un boleto de avión? Ya no vamos a pie, ni Pablo lo hacía. Pablo pues usaba los barcos, no iba ahí caminando de Jerusalén a Tesalónica, no. Iba viajando, pagando su pasaje, porque la iglesia de la época ya estaba financiando. Imagínate lo que ha pasado en este tiempo. La gente pagaron a alguien que viajó para escribir el Nuevo Testamento en la mitad.
Imagínate qué siembra y qué cosecha había para ellos. Este tiempo no se ha acabado. El libro de Hechos se sigue escribiendo todos los días. Hay 28 capítulos en tu Biblia y el 29 eres tú. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo vamos a seguir hacer crecer el Evangelio y el reino de Dios en nuestra tierra? Eso es lo que Dios quiere. Por eso quiere hablar de esta famosa transferencia de riquezas. Debemos de ser unos Josué, no unos Caleb. Vivir para el reino, la extensión del reino, no la nuestra. Tenemos que reconocer que todo le pertenece a Dios. Vamos al Salmo 24, versículo 1. ¿Qué dice ahí? De Jehová es la tierra y su plenitud, y los que en él, el mundo, y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Nosotros somos los que habitamos esta tierra y somos de Dios. Dios cuida de nosotros. Dios sostiene su creación. No tienes que tener miedo de vivir escasez. El Señor nunca nos ha dado la capacidad o la habilidad de ser el dueño de las cosas, es Él. Pero Él nos ha dado el uso de todas las cosas. Él es el dueño del oro y la plata, pero ¿quién lo gasta con gusto? El hombre. ¿Me entiendes? Tienes acceso a usar las cosas de Dios y manejarlas conforme a la voluntad de Dios. Solamente cuando tomamos otra postura, otra manera de vivir, que abrimos las puertas al infierno, a las tinieblas, y es cuando entra el ladrón que viene a robar, matar y destruir todo. Pero mientras te mantienes en la voluntad de Dios, las cosas suceden de manera diferente. Todo lo que existe pertenece a Dios. Todas las riquezas son de Dios. No son del pecador, no son del justo tampoco. Son de Dios. La pobreza no es el resultado de la falta de recursos. La pobreza es el resultado del mal manejo de los recursos. Tienes recursos, tienes dinero. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo manejas los talentos que tienes? ¿Cómo manejas los dones? ¿Cómo manejas tu tiempo? Es esto que tienes que checar. Por eso Dios dice, la transferencia de riquezas vendrá primeramente y mayormente a través de la sabiduría divina. Señor, ¿cómo tengo que manejar mis recursos? Porque el mal manejo de mis recursos es lo que me lleva a la escasez, a la pobreza. Tenemos derechos a recibir esta transferencia. Pero hay leyes. Dios todo lo organiza a través de leyes, reglas, válidas para Él como para nosotros. Por eso tenemos una seguridad de que cuando Dios nos habla de algo, ya esta promesa se cambia casi en una ley que Dios no puede quebrar y va a tener que cumplir si nosotros vivimos adentro de esta promesa, de adentro de este plan que es su voluntad. Y Dios se va a mover siempre ahí. Los que viven bajo la cobertura legal de Dios son los que experimentan lo que la palabra dice. Si tú vives bajo lo que Dios ha establecido con ley, vas a recibir lo que Dios promete. Es lógico, ¿verdad? No es una gran revelación, pero a veces como que se nos ha olvidado. Vale la pena a veces volver a hablar de esto. Entonces, ¿qué pasa? El arma más poderosa que el diablo tiene para que no suceda lo que estás esperando es la ignorancia. Que no sepas la voluntad de Dios. Que no conozcas el plan de Dios para tu vida. Que Satanás, si puede, te va a modificar ahí tu filosofía, te va a mandar por otros caminos, te va a empezar a decir, no, el cielo se gana con pobreza. El
cielo se gana por sufrir. El cielo se gana para realmente tragarte todos los días un litro de vinagre, ¿verdad? Eso es lo que nos dicen los espíritus religiosos que quieren meternos en ataduras, encadenarnos en unas mentiras, y así no tenemos acceso a la voluntad de Dios. Pero Dios quiere que esta ignorancia se acabe en su iglesia. Tenemos que enseñar la voluntad de Dios y volver a enseñar y volver a enseñar y volver a enseñar que tienes que ser rico. Todos los ya, sí, yo quiero, pero sigo igual. Todavía no lo has entendido. Lo has oído, pero no lo has creído. Y la fe viene por el oír y el oír. Y puede decir, y el oír, y el oír. Porque a veces el corazón está ahí tan bajito que hay que empujar todo lo que estamos metiendo por los oídos hasta que llegue ahí, caray. ¿No? Hay que inventar unas máquinas para meter la palabra en los creyentes, como lo hacemos con ¿cómo se llaman? Los gansos ahí para el foie gras, ¿no? Algo hay que hacer. Lo que sabemos es que la repetición es el motor del aprendizaje, ¿no? Entonces, ni modo, vamos a repetir. Tenemos que vivir por fe. Debemos de dejar de vivir por vista. Debemos de dejar de preocuparnos por el dinero. Debemos de preocuparnos por nuestra relación con Dios. Pegarnos con el reino de Dios y no salir nunca de ahí. Ahí está la bendición. ¿Qué vamos a hacer cuando realmente las cosas van a empezar a estar mal? Yo no sé si mañana empieza la guerra entre Irán e Israel. ¿Qué va a pasar con la economía? Si dependes del mundo, estás en el hoyo. Pero si dependes de Dios, si tienes un pacto fiel, si has seguido todas sus instrucciones, Dios te va a respaldar. Porque la Biblia dice que no somos de este mundo, que vivimos aquí por un tiempo, pero dependemos del reino de los cielos para vivir y tener nuestro sustento. Pero los tiempos se ponen cada día más difícil. Y Dios necesita mandar fondos a la iglesia, a cada miembro, a prosperar a cada uno de ustedes. Pero necesita hombres y mujeres fieles, listos para escuchar su voz, para tomar tiempo para tener más sabiduría que viene de lo alto. La transferencia viene para llevar adelante la misión que tenemos todos como iglesia local. Van a venir fondos para la iglesia local. La transferencia viene también para distribuir la palabra de Dios por todos los medios posibles. No solamente reuniones, revistas, televisión, radio, internet. Debemos de meternos en todo. Es el tiempo de meternos en todo. Es el tiempo también de adquirir propiedades para que las iglesias puedan desarrollar sus actividades. Es el tiempo para que nosotros personalmente tengamos propiedades y movilidad. Debemos de poder ir de un lado a otro. En el tiempo del fin, muchos van a ir a repartir folletos, compartir por aquí, predicar en otros lugares. Se va a empezar a desatar la palabra de Dios. Y vamos a sentir en nosotros esta necesidad de hablar más. Porque hay presión en estos tiempos. Estamos viviendo tiempos muy excitantes. A mí me fascina cuando leo las noticias que acabo de ver entre Irán y Israel. ¡Wow! Falta poco para que estemos ya con el Señor. Pero por otro lado, dices, mano, pues hay tantas cosas que hacer. Yo pensaba estar tranquilo. No vas a estar tranquilo, dice Dios. No es para los hijos de Dios vivir tranquilo. Si tú tienes afán en tu vida, que estás muy estresado, pásalo para la obra de Dios. Empieza a estresarte por compartir el evangelio. Porque el día que nos vamos,
los que se quedan van a vivir la peor época de toda la historia de la humanidad. Y la mayoría se va a ir al infierno porque es imposible casi mantenerse bajo la presión del anticristo. Entonces tenemos que empezar a hablar. Tenemos que hacer cosas para que el evangelio llegue por todos lados. Mira, Isaías 23. Ahí es el plan de Dios para tú y yo. 23, versículo 18. ¿Qué dice ahí? Pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán, ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Esta palabra es para los incrédulos. Su dinero ya no va a quedar para ellos, van a ser para los que siguen a Dios, que están delante de Jehová. ¿Cuál es qué es lo que tenemos que hacer entonces? Pues estar delante de Jehová. Ahí van a venir las riquezas. Ahí van a venir esta transferencia. ¿Dónde estás parado? Entonces, ¿qué te dice finalmente? Pon en primer lugar, pues, el reino de Dios. Lo hemos predicado cuántas veces. Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios. Es el lugar. Ahí dice claramente: los negocios, las ganancias del mundo serán consagrados a Jehová. No se guardarán, ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieran delante de Jehová. Para que a la iglesia le vaya bien. Y te dice: mujer, que te puedes comprar ropa, ¿verdad? Ahí dice. Seguro incluyen los zapatos, no se preocupen, ¿verdad? Eso es lo que estamos escuchando. El propósito realmente es la evangelización mundial. Para eso van a venir estos recursos. Dios quiere que este planeta lo adore. La segunda cosa que Dios nos va a pedir: forma tu carácter para poder manejar este dinero. Si no, Dios no te le puede dar. Dios sabe que los que no están preparados para vivir ricamente no van a recibir. Ahí estaba bien hasta aquí, ¿verdad? Proverbios 1:32. Dice ahí: porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Dios sabe: prepárate para ser rico. En lugar de decirle a Dios: dame dinero, dile: dame sabiduría. Un hombre en toda la Biblia entendió esto, se llamó Salomón. Le fue bien, ¿verdad que no? ¿Verdad que sí? ¿O no? Él pidió sabiduría, no pidió dinero. Sabe que Dios puede suplirle el dinero, pero yo, si no soy capaz de manejar dinero, Dios no me lo puede mandar, porque Dios sabe que me va a echar a perder. Y Dios me ama. Entonces, no me va a mandar algo que me va a matar. Él ha venido para darme vida y para que la tenga en abundancia. Entonces vamos a poner nuestro límite. ¿Qué voy a recibir? Es tiempo de cambiar y de poner el límite muy alto. Empezar a pedir sabiduría. Empezar a ponerse diligente con el dinero. Aplicarse con lo que tenemos. Manejar presupuestos. Llegar al fin de la quincena con algo que sobra. No con un tarjetazo de milagro, ¿verdad? Así, yo sé que aquí no hay esto, pero afuera sucede todavía, ¿verdad? Los que no vinieron, tal vez. Debemos de cuidar todo esto, porque Dios sabe que el dinero nos puede echar a perder si no estamos listos. Y debemos de prepararnos, porque es la voluntad de Dios que tú participes de esta transferencia de riquezas. El dinero para mandar al evangelio en todo el mundo va a venir de ustedes. Dios no va a mandar un cheque del cielo. Va a mandar las riquezas a través de ustedes, ¿no?
Hay unos ejemplos, y quiero cerrar con esto, en la Biblia, de grandes transferencias de riquezas. Y vamos a Segunda de Reyes, capítulo 7. Segunda de Reyes 7, versículo 6. Dice ahí: porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendos de carros, ruidos de caballos y estrépitos de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habiendo huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, estos ni son soldados, ¿estamos de acuerdo? Ni saben de qué está lo que está pasando. Están ahí llegando. Entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Y yo creo que pasaron con todas esas tiendas. Hubo una transferencia. Dios quería bendecir a estos hombres. Y Dios hizo algo sobrenatural. Y todos los botines que había acumulado este ejército se quedó en este lugar porque tuvieron temor, tuvieron miedo. Y en este día hubo una transferencia de riquezas al pueblo de Israel, porque la historia sigue. Fueron con los judíos y empezaron a saquear todo lo que había ahí. Una enorme transferencia en un momento crítico de crisis porque estaban en guerra. El momento no cuenta para que haya esta transferencia de riquezas. Vamos ahorita a Segunda de Crónicas 20. Segunda de Crónicas 20. Versículo 24. Dice: y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Otro ejemplo de transferencia de riquezas. El tercer ejemplo que les voy a dar es el que más a mí me gusta. Es ver cómo Israel en esclavitud pudo beneficiarse de una transferencia de riquezas, y eso está en Éxodo 3. Cuando eres esclavo, no tienes un peso. Justito antes de la transferencia de riquezas, Dios les dice a los judíos que tienen que matar un cordero puro, sin mancha, para preparar la Pascua. Yo no sé cuánto cuesta un cordero así, pero son de los más caros. Son esclavos. Ganan centavitos. Pero este día, ellos empezaron a dar, entonces, antes de pensar de recibir. Si Dios dijo que tenemos que hacer un sacrificio para Él, vamos a dárselo. Y ellos lo cumplieron a la letra. Hicieron lo que Dios les había dicho. Y después van a salir de la esclavitud, salir de lo que representa en la Biblia el infierno.
Faraón es un tipo de Satanás. Egipto es un tipo del infierno, o del mundo, o de tu vida antes de conocer a Cristo. Y después que vamos ahí, vamos a 3:20. Hicieron el sacrificio y en el 20 que dice: pero yo extenderé mi mano, dice Dios, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejaré ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su hospedada alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Así salieron. Empezaron a obedecer, empezaron a sembrar con un sacrificio ordenado por Dios y empezaron a prosperar. Llegaron al desierto con todas estas riquezas, hasta un punto tal que cuando Moisés levantó la ofrenda para el tabernáculo, dijo a un momento dado a los que estaban debajo de él: diga al pueblo de dejar de ofrendar, hay demasiado oro y plata para hacer el tabernáculo. ¿No? ¡Wow! Esa transferencia de riqueza sucedió en un momento donde, si te regresas a la época, ponte como un israelita en Egipto, que te están ahí pegando diario para que hagas tu trabajo, y casi no te dan de comer y menos un sueldo. ¿Tú crees que tienes en tu mente que vas a prosperar y ser multimillonario saliendo de ahí? Tú dices: si puedo un día salir de ahí, es corriendo y a ver cómo me va después. No, ellos no salieron así, porque hubo esta transferencia de riquezas. Vamos a cerrar con unas escrituras. Eclesiastes 2:26. Dice ahí: porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría. ¿Se acuerdan que es la condición para prosperar? Le da ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo ¿a quién? Al que agrada a Dios. El dinero, lo que vimos en Proverbios 13, el dinero de los impíos van a ir para los justos, para los que agradan a Dios. Ellos están amontonando estas riquezas, ellos están trabajando para realizarlas. Y sabes que Dios te dice: ¿estás listo para la transferencia? Porque yo estoy a punto de operar. Isaías 60, versículo 1. Dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Quiere decir eso: falta de sabiduría, de inteligencia. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz. Los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Otra gran promesa de transferencia. Y acabamos con Josué 24:13. La palabra es eterna. La palabra no vive en el tiempo. Lo que Dios ha dicho a Josué, lo que Dios ha dicho a Salomón, lo que Dios ha dicho a quien sea que has leído en la Biblia, lo puede volver a decir a ti. Y te lo está diciendo ahorita Josué 24:13, que te dice: y yo os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades
que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Eso es el plan de Dios. Es lo que va a suceder en estos últimos tiempos. Tenemos que prepararnos. Tenemos que estar listos para estas grandes transferencias. Van a suceder. Unos van a estar adentro, otros van a estar afuera. Ustedes tienen conocimiento. Ustedes ya recibieron esta revelación. Estamos trabajando sobre eso todas las semanas durante todavía probablemente un mes, para que esto caiga en nuestro corazón. Que empecemos a vivir en la dimensión donde Dios nos quiere llevar ahorita. Una dimensión donde las cosas van a ser sobrenaturales. Donde las cosas van a apantallar al mundo entero. Se van a maravillar como tú puedes tomar unas decisiones de fe. Y que eso da un resultado grande. Pero sabes que tienes que prepararte. Y para prepararte tienes que llenarte de la palabra de Dios. Porque se va a requerir pasos de fe. Y para vencer el temor vas a tener que estar bien cerca de Dios. Porque Dios te va a llevar a lugares que nunca has visto. Vas a escuchar cosas que nunca oído y ojo vio. Esas son las cosas que Dios tiene para los hijos. ¿Sabes qué? Ver cosas que nadie ha visto, escuchar cosas que nadie ha oído, es de asustarse si no tenemos un gran conocimiento de quién es Dios. Amén. Entonces vamos a empezar a trabajar más. Vamos a acercarnos más a Dios. Yo les pido, iglesia, que estén pero apegados a la palabra, apegados a todo lo que estamos haciendo, porque las cosas van a llegar en grande. Y yo quiero que todos ustedes, les voy a parafrasear, 3 de Juan 2, yo quiero que sean prosperados en todo y que tengan salud, así como tengan el conocimiento de la voluntad de Dios. Amén. Bueno, Señor, mil gracias, Padre Celestial. Te alabamos, Dios, porque tú eres grande, poderoso. Porque no hay otro Dios como tú que nos puede prosperar en estas dimensiones. Sí, Señor, seremos Josué y no Caleb. Queremos conquistar para repartir. Usa, Señor, cada persona en este lugar como canal de bendición para tu reino. Para que podamos, Señor, hacer más cosas para ti. Echar más techos, iglesias. Mandar obreros. Capacitar más obreros. Abrir más lugares en este país y afuera de este país, Señor. Para que la palabra tuya llegue a donde tú quieres que llegue. A través de nosotros. Te doy gracias, Padre, porque aquí está una iglesia que te ama, que nunca ha contado por tu reino, sino que siempre han sido conquistadores para repartir. Bendice cada uno de ellos, Dios. Proverbios dice: pídeme sabiduría. Hoy te pedimos sabiduría para todos, para sus negocios, sus trabajos, para sus finanzas, para poder establecer presupuestos, para poder, Señor, darte la gloria cada vez que son bendecidos, para quitar el miedo que el mundo ha puesto en nosotros acerca del dinero y empezar a servirte a ti, mi Dios, en lugar de servir al dinero. Tomar control sobre Él para que Él nos pueda servir a nosotros. Y entonces podremos servir a tu obra. Mandando, Señor, la palabra a todo el mundo. Que esta luz, Señor, no se quede escondida en un solo lugar, sino que podemos levantar tu luz tan alto, Dios, que se puede ver desde todo el mundo. Tú viniste a buscar y a salvar lo que se ha perdido, Señor. Hoy también seguimos con lo mismo. Salvar lo que se ha perdido. Levantar, Señor, los que todavía no te han conocido y que sufren. Quitar de nosotros también, mi Dios, la ignorancia. Toda escritura es útil para instruir.
Está escrito, Dios. Enséñanos a través de tus escrituras, a través de tu palabra, para que podamos, Señor, crecer en el conocimiento, crecer en el entendimiento de tu palabra, así como lo oró Pablo, Dios. Queremos llegar a esto. Que tú nos des, mi Señor, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, alumbrando nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos saber cuál es la esperanza a que tú nos has llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia que tenemos, Dios. Cuál es la superimente grandeza de tu poder para con nosotros, los que creemos en ti. Tomando, mi Dios, toda autoridad sobre principado, potestad y señorío. Y sabiendo que tú, Señor, tienes nombre que está sobre todo nombre que se nombra. Que sometiste, mi Dios, todas las cosas bajo tus pies. Y que Dios, tú diste por cabeza sobre todas las cosas a tu iglesia, Dios. Queremos conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para estar llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, que tú eres grande.